Como se dieron cuenta, en el video anterior hablamos acerca de la educación, los problemas o el problema que tenemos en México por la falta de educación, básicamente la falta de educación hace que México tenga pobreza extrema, que existe inseguridad, que los gobiernos nos manejen. Entonces ya vimos que en México la educación es muy baja. ¿Por qué creen que en México la educación es tan baja? ¿Por qué? Porque al gobierno le conviene tener gente ignorante, y lo que está haciendo día con día es disminuir poco a poco la calidad de la educación y bajar los estándares educativos. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda tener una educación, acceso a una educación. ¿No lo creen? Por ejemplo, el hecho de que no se pueda reprobar a nadie en nivel básico, que todos tengan que pasar, a no ser que no hayan asistido a la escuela. Creo que son lineamientos muy obvios en donde el gobierno o el gobierno quiere que tengamos un pueblo ignorante, para que así lo puedan manejar, para que así lo puedan manipular. La educación poco a poco ha bajado sus estándares. Y les podría decir que, por ejemplo, un niño en los 90, un niño de sexto año se sabía las capitales absolutamente de todo el mundo. Actualmente los niños no saben las capitales ni de 5 países. O, por ejemplo, cuando salías de la primaria ya sabías la raíz cuadrada. Actualmente ya gente no sabe, no como tal. Entonces creo que sí, la educación ha bajado sus estándares por la situación de querer manejar o controlar a la población. Entonces para nosotros es muy padre el hecho de decir, chin, ya pasé, ¿no? Sin hacer nada, nada más por asistir o sin hacer nada absolutamente, ni asistí, ya pasé. Pero pues esa situación por la cual ustedes pasaron, pues tarde o temprano les va a cobrar factura, porque tarde o temprano van a tener que utilizar uno de los conocimientos que no quisieron aprender o que los pasaron porque los tenían que pasar. Entonces, lamentablemente más adelante se vuelven a aplicar ciertos conocimientos, ciertos estudios. Entonces por eso sí es importante que cada uno de nosotros tomemos conciencia de qué educación queremos, si queremos ser las personas que manejan el país, si queremos ser países inteligentes, si queremos ser personas críticas. Y como ya les hablaba durante mucho tiempo, lo importante de ustedes y de nosotros es que seamos críticos. Y al ser crítico podemos hacer grandes cambios. ¿Y cómo vamos a poder hacer grandes cambios? A través de la educación, a través de esforzarnos por hacer las cosas bien, por entender los conocimientos, porque si no entiendo algo, pues lo busco en otro lado. Si no le entendí al maestro la explicación acerca de los índices de educación en el video anterior, pues yo voy y los investigo por otra parte, ¿no? Bueno, pues entonces esa es la situación de nuestro país a nivel educativo, ¿no? Ya vimos básicamente que en nivel matemática, ciencia y lectura tenemos un retraso de 2 años del resto de los países. Hablamos que a nivel matemáticas vamos un poquito mejor, al hablar que, por ejemplo, el 1% de los alumnos que hicieron la prueba tienen el mismo potencial del promedio de Japón, ¿no? Tal vez no alcanzaron el porcentaje más alto de Japón, pero tienen el promedio del promedio, pero solamente el 1%. Hablamos de que tenemos mejor educación que Argentina, ¿no? Por ejemplo, que Argentina o Brasil, pero que Chile, que tiene un sistema educativo privado, nos gana por mucho, ¿no? Entonces sí podemos decir que tenemos grandes ventajas y desventajas de nuestra educación. Bueno, vamos a dejar a un lado lo de la educación y ahora nos vamos a enfocar en lo que es la migración. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de qué es la migración antes de todo. ¿Qué es la migración? ¿Lo que entienden ustedes por la migración? Bueno, pues la migración es el desplazamiento de la población. Esa es la migración. La migración es el desplazamiento de la población de un lugar a otro. ¿Para qué les digo desplazamiento de un lugar a otro? Si ya sabemos que al desplazarnos estamos yendo de un lugar a otro. Bueno, entonces, primero vamos a entender qué es la migración. La migración es el desplazamiento de la población. Y existen diferentes tipos migratorios o distintos tipos de desplazamiento. Y bueno, pues aquí la migración se va a clasificar en tres. Primero, la migración propiamente dicha, que es el desplazamiento de la población de un lugar a otro sin salir de su lugar de origen. Es cuando, por ejemplo, tú te cambias de colonia. Ya no quieres vivir en Santana y te vas a vivir a San Felipe. Eso es la migración, estás migrando dentro de tu propio territorio. Siguiente, emigración. Es cuando la población va hacia un lugar diferente al de su origen. Es decir, cuando los mexicanos, en este caso que es su país de origen, se van a Estados Unidos, se van a Canadá, se van a Europa. Ellos para nosotros son emigrantes. Este es el ejemplo. El ejemplo es cuando un trabajador mexicano se va a los Estados Unidos, para nosotros ese trabajador es un emigrante. ¿Por qué? Porque está abandonando su lugar de origen para irse a uno nuevo. Siguiente,
Inmigración, in dentro, significa que es cuando la población llega a un lugar que no es el de su origen. Ajá. En este caso, por ejemplo, cuando los centroamericanos llegan a nuestro país, ellos están llegando a un lugar que no es el suyo. Y para nosotros como mexicanos, los centroamericanos son inmigrantes. ¿Por qué? Porque están llegando a un lugar que no es el suyo. Por eso podemos hablar de migrantes, podemos hablar de inmigrantes y podemos hablar de inmigrantes. Entonces, cuando hablamos de un migrante, estamos hablando de una persona que se cambia de un lugar a otro, pero dentro de su propio lugar de origen. Como por ejemplo una persona que vive en México y se va a vivir a Michoacán. No, eso sería un migrante. Un emigrante, para nosotros como mexicanos, son los mexicanos que se van a otro país. Y un inmigrante son las personas que llegan de fuera a nuestro lugar de origen. Bueno, esos son los tipos de movimiento migratorio que tiene la migración como tal, o que es la migración. Recuerden que la migración en general es el desplazamiento de la población. Y bueno, esos son los tipos de desplazamiento. Ahora vamos a ver los tipos de migración. Otros tipos de migración son los siguientes. Interna. Las personas se van a vivir a otra entidad de su mismo país. Lo que anteriormente hablábamos como migración. Migración interna. Es cuando una persona tiene un trabajo mejor en otro estado de la República y se va a vivir a ese lugar. Ajá. O por decisión propia, por salud, etc. Eso es. Externa. Es cuando cambian su residencia hacia otro país. No hay que explicar. Siguiente, forzada. Parten de su lugar de origen por situaciones que puedan amenazar su vida. Generalmente esto es cuando hay guerras, cuando hay guerrillas civiles o cuando su seguridad está en peligro. Por ejemplo, esto ha sido un pan de cada día en el mundo. Por ejemplo, en la Guerra Civil Española, en la década de los 30, muchos españoles por la situación de su país, porque temían por sus vidas, se vinieron a México y México les abrió las puertas para que vinieran como refugiados. O a lo mejor porque muchos estaban en contra del sistema franquista, estaban siendo perseguidos políticamente y México los recibió. Otras situaciones, por ejemplo, muchas personas de Centroamérica, generalmente muchas mujeres, huyen de su país. ¿Por qué? Porque son amenazadas por grupos de la Mara Salvatrucha, los 13, etc., en donde muchas de estas niñas pueden ser violadas o abusadas sexualmente. O por ejemplo, muchos papás tienen miedo que sus hijos a los 18 años se conviertan en estas, o más bien formen parte de estas bandas. Entonces lo que hacen es agarran a sus hijos y se van a otro país. Eso sería como una migración forzada, cuando las personas se van de su lugar porque amenazan su vida, directa o indirectamente. Voluntaria. Parten por voluntad propia para mejorar su condición de vida. Generalmente esos son los trabajadores. Cuando en su país o en su lugar de origen no tienen los recursos suficientes para salir adelante, van a otro lugar para hacerse esos recursos para ganar dinero. Temporal. Migran por un tiempo determinado, es decir, solamente van a cumplir a lo mejor un trabajo de 5 meses y vuelven a regresar a su lugar de origen. Permanente. Aquellas personas que cambian su residencia de manera definitiva. Bueno, pretenden residir o vivir en otro lugar que no es el suyo. Esos son los tipos de migración. Entonces tenemos la migración, la voluntaria, la forzada, etc. Y bueno, pues en este caso vamos a hablar un poquito más de la migración forzada. La migración forzada es cuando las personas tienen que ir a vivir a otro país por miedo a ser víctimas de un delito, o por miedo a ser víctimas del gobierno, o por el temor de que puedan perder su vida. Bueno, en este caso vamos a hablar más de la migración en ese aspecto, pero antes de hablar de ese aspecto de la migración, quiero hablar acerca de la migración en México. ¿Por qué se da la migración? Pues se da básicamente por diferentes temas, por la pobreza de sus lugares de origen, buscando una mejor oportunidad o mejor calidad de vida, se van a vivir a otro lado. O porque tal vez en su lugar de origen hay inseguridad, hay mucha violencia, hay muchos asaltos, hay homicidios, se van a otro lugar a vivir, a tener una mejor calidad de vida, vuelvo a repetirlo. Hay diferentes motivos por los cuales una persona abandona su lugar de origen. Pero ¿qué pasa cuando la mayoría de las personas abandonan su lugar de origen y se van a un solo lugar? Pues que existe la sobrepoblación. La sobrepoblación en los países provoca problemas muchísimo más grandes, más pobreza, más inseguridad, más todo. Entonces justamente lo que se trata de hacer con la migración es tratar de que las personas se queden en su lugar de origen. ¿Y cómo una persona se podrá quedar en su lugar de origen? Pues teniendo oportunidades de trabajo. Teniendo al alcance los medios para satisfacer sus necesidades. Esa sería como la manera con la cual los
las personas podrían mejorar su calidad de vida quedándose en su propio lugar, abriendo mejores oportunidades. ¿Y cómo vas a tener mejores oportunidades? Cuando haya educación. Si una persona a lo mejor no tiene un trabajo, no lo contrata a nadie, pero tiene una habilidad o tiene un conocimiento, algo, a lo mejor puede crear su propia empresa y puede salir adelante. Pero siempre y cuando existan las condiciones suficientes en su lugar de origen, que haya a lo mejor apoyo a los microempresarios, etc. Entonces, ¿cómo podemos frenar la migración? Dando mejor oportunidades a las personas, tanto de oportunidades económicas, educativas, sociales, etc. México, justamente, es los problemas que enfrenta nuestro país. Puede ser que las personas lleguen a un determinado lugar y se acaben con todos los recursos, contaminen el medio ambiente, como no hay empleos suficientes para todos, se dediquen a robar, etc. O puede suceder lo contrario, que las personas al abandonar esos lugares como el campo, pues se va a perder la producción agrícola. O por ejemplo en lugares en donde ya la mayoría de las personas, por ejemplo en Durango, en Zacatecas, ya están en Estados Unidos y los pueblos son como fantasmas, y entonces el desarrollo económico de ese país baja. Pero también hay ventajas como el hecho de que los emigrantes siguen mandando dinero a sus familias en su lugar de origen, y esas remesas es una actividad económica muy importante en México. México tuvo mayor dinero o mayor ingreso, si podemos decir que tuvo mayores ingresos no de la venta del petróleo, sino de la cantidad de dinero que mandan las personas que viven en Estados Unidos o en otro país a su población, bueno, a su familia. Porque recuerden que para mandar dinero de un país a otro, pues tienes que pagar impuestos. Y entonces la mayoría de esos impuestos se quedan aquí en el gobierno mexicano. Ajá. Por recibir dinero del extranjero y por mandar dinero del extranjero. Y bueno, pues esos serían como los problemas que enfrenta nuestro país, ¿no? El hecho de la inseguridad, etcétera, etcétera, y también la inseguridad, contaminación del ambiente, agotamiento de recursos naturales, etcétera. Pero también puede ser el otro lado de la moneda de abandonar el campo, abandonar la vida económica del país. Y si las personas se van de un país, pues lógicamente su economía baja porque ya no hay quien trabaje para ellos. Bueno, y vamos a hablar un poquito de lo que es la migración a nivel internacional. Y dice que más de 190 millones de personas en el mundo son migrantes o tienen esta calidad. Quiere decir que muchas personas, que más de 190 millones de personas en el mundo han abandonado su lugar de origen por diferentes circunstancias, para mejorar la calidad de vida, para tener más dinero, para huir de un problema, para mejorar la calidad de vida en todos los aspectos. Bueno, entonces, 190 millones de personas en el mundo viven fuera de su país natal. Y bueno, estos 190 millones aportan energía, aportan trabajo, aportan ideas frescas, espíritu empresarial a los países a donde llegan. Y generalmente lo que hace un migrante o un inmigrante en este caso es mejorar la calidad de vida o mejorar la situación económica de un país. Generalmente vienen a empujar más esta maquinaria. Bueno, pero el asunto tiene desventajas, como por ejemplo jóvenes migrantes que no tienen educación, porque muchos de ellos a lo mejor se van sin un papel, se van de manera ilegal, o a lo mejor llegan a otro país y el sistema educativo es totalmente diferente al mexicano, o básicamente el nivel educativo que trae de México no se compare absolutamente con la educación que tienen en ese país y tienen que volver a repetir años. Entonces puede suceder eso, que la mayoría de los migrantes jóvenes fracasan en su educación, en su nivel educativo. O también adultos que no encuentren trabajo fácilmente. ¿Por qué? Porque están de manera ilegal, o porque piden ciertos documentos, o cierta preparación, o cierta educación. Entonces, claro, lo hacen de manera irregular. Bueno, en este caso, ser migrante tiene efectos positivos y negativos, ¿no? Llegar a un lugar que no es el tuyo, puedes contribuir de muchas maneras y puedes ayudar al país de muchas maneras, pero también puedes enfrentarte a grandes obstáculos. Y básicamente es lo que enfrenta México y Estados Unidos siempre, ¿no? La mayoría de los mexicanos se van de México a Estados Unidos para mejorar su calidad de vida, para buscar un buen trabajo, para ganar mejor dinero. ¿Por qué? Porque los salarios se supone que son más pagados allá. Pero se enfrentan a muchos problemas como es la discriminación actualmente sobre los latinos, la falta de oportunidades hacia ellos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los norteamericanos actualmente con el gobierno de Donald Trump creen que los mexicanos vamos a robarles sus fuentes de empleo, que nos vamos a quedar con su dinero, ¿no? Y en efecto, por ejemplo, hubo un presidente, Vicente Fox, que dijo que los mexicanos hacían en Estados Unidos los trabajos que ni los negros querían hacer. Y tienen razón, o sea, un mexicano allá hace absolutamente de todo. A lo mejor aquí en su país, no sé, nunca destapó una taza de baño, ¿no? Nunca destapó un caño. Y aquí en los Estados Unidos se dedican justamente a eso, a destapar drenajes. Y entonces muchas personas enfrentan cosas que a lo mejor en México no enfrentaban, pero bueno, lo hacen para mejorar su calidad de vida. Entonces,
En Estados Unidos y México siempre ha tenido ese problema, ¿no? Que los mexicanos vamos a robarles oportunidades, o que los mexicanos van a crear desmanes, o que los mexicanos van a crear inseguridad, cuando la realidad es que muchos de los mexicanos y muchos migrantes en Estados Unidos lo que hacen es mejorar a la nación estadounidense. ¿Por qué? Porque tienen mucho que agradecerles, porque a lo mejor gracias a ellos se compraron una casa, gracias a ellos pudieron traerse a su familia y tener una mejor educación, y entonces lo que hacen ellos es regresar un poquito de lo que les ha dado ese país. Bueno, pues entonces, esa es lamentablemente la situación que vivimos nosotros, ¿no? Que los migrantes somos mal vistos. Y por ejemplo, en Estados Unidos nos discriminan, nos echan de menos. Y nosotros siempre hemos dicho que por qué sucede esto, pero en cambio, cuando llegan los centroamericanos al país, sobre todo el año pasado, en donde empezaban las caravanas, nosotros nos empezamos a actuar como gringos, ¿no? Diciendo que los centroamericanos iban a traer enfermedades, que nos iban a quitar nuestro trabajo, que se iban a dedicar a asaltar y a robar. Estábamos hablando igual como los estadounidenses hablaban de nosotros. Y creo que no se vale, creo que nosotros hemos sido castigados duramente por ser inmigrantes, entonces lo que tendríamos que hacer es tenderle la mano a esas personas. Bueno, en este caso, por la situación de los migrantes irregulares, la ONU tiene un organismo y crea la Organización Internacional para los Migrantes, que es la OIM, y también hay uno que se llama la UNCR, ahorita no recuerdo cómo, pero para ayudar a los refugiados, que son como inmigrantes. Fue fundada en 1951. Esta Organización Internacional para la Migración fue fundada en 1951, es independiente de la ONU, está integrada por 151 estados y 2 observadores. ¿Y qué es lo que hacen? Que a nivel internacional es el principal organismo que se encarga de migraciones mundiales, de regular las migraciones mundiales. ¿Y cuáles son algunos de los objetivos de la OIM? Garantizar la gestión ordenada y humana. ¿Qué quiere decir esto? Que la migración de un lugar a otro se dé de una manera ordenada, que los países puedan llegar a un acuerdo de cómo aceptar a migrantes a su lugar, bueno, a su país, diciendo, bueno, a lo mejor los voy a aceptar con tal papel, de tal escolaridad, etcétera, ¿no? Y vamos a aceptar primero a 500 y luego al siguiente mes otros 500. De esta manera, que hace que las personas saben que van a tener una oportunidad, que a lo mejor tienen que tranquilizarse, pero que van a tener su oportunidad. Y de esta manera evitamos que las personas hagan protestas, que las personas hagan caravanas y se vayan, no sé, a la frontera norte de México y estén 2 meses esperando que el gobierno de Estados Unidos les dé autorización para entrar. Eso es lo que pretende la OIM, hacer las cosas de una manera más organizada y más sistemática para los migrantes. Siguiente, prestar asistencia humanitaria o humana. Generalmente muchos de los migrantes abandonan su lugar de origen por problemas bélicos. ¿A qué me refiero? A guerras civiles, a que las personas son perseguidas por su color de piel, por su religión, por su ideología política, etc. Entonces lo que hace la OIM es que brinda asistencia humanitaria. Generalmente va a los campamentos de refugiados o de inmigrantes y les brinda comida, a lo mejor ve su salud, les toma la presión, les toma la temperatura, a lo mejor para dolor de cabeza, los alimenta, les da un lugar en donde dormir. Esa es la asistencia humanitaria que puede brindar la OIM. Proporciona apoyo a los refugiados desplazados. Hay diferencia entre un migrante y un refugiado. Un migrante es aquel que abandona y desplaza de un lugar a otro. Un refugiado es aquella persona que generalmente, vamos a hablar, el migrante lo hace de manera voluntaria. El refugiado lo hace de manera así voluntaria, pero lo hace porque es de vida o muerte. Un refugiado pide asilo político en un país porque es de pena y muerte, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque un refugiado pide ayuda porque si se queda en su país o en el lugar en donde vive, lo van a matar y está en peligro su vida. Y en cambio un inmigrante, no necesariamente su vida está en peligro, lo puede hacer por diferentes motivos. Pero un refugiado sí esencialmente es una cuestión de vida o muerte, básicamente. Entonces proporciona apoyo a los refugiados, brindándoles asistencia jurídica para que puedan entrar a un país más fácilmente. O por ejemplo hablan con los gobiernos de los diferentes países y dicen, oye, tenemos esta situación con estos refugiados que están en contra del gobierno de tal país, de tal presidente, y ya los amenazó con que los van a matar. Entonces necesitamos que los aceptes. Entonces ya los países aceptan a esas personas como refugiados. Siguiente, mejorar la infraestructura y dotación de insumos para albergues y casas del migrante. Básicamente aquí lo que tratan de hacer, como les decía, dar alimentos, a lo mejor cobijas, a lo mejor llevar médicos, para tratar que los migrantes tengan o estén lo mejor posible. Y aparte también de la migración existe otro,
Como ven, los países están muy preocupados por esta situación de migración, y la migración no solamente se da de México a Estados Unidos, sino, por ejemplo, ya lo vimos, por ejemplo, de Siria a Europa, en donde vimos hace como 3 años o 4 años la imagen de un niño y de un papá con su hijo muerto queriendo pasar hacia Europa. Ajá, y que los soldados justamente no permitieron que entraran a sus países, su hijo se le muere en los brazos. Entonces hay muchas situaciones muy fuertes en cuestión de migración o de refugiados. Y bueno, pues entonces existe un fondo fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad que se crea en 1999 en Tokio, Japón. Ajá. Y aparte, la Secretaría de las Naciones Unidas apoya a este fondo fiduciario de las Naciones Unidas de Seguridad. ¿Y para qué sirve? Sirve para apoyar a los inmigrantes dándoles dinero para mejorar su calidad de vida mientras están en la etapa o en la espera de si son aceptados o no son aceptados. Y bueno, a esta comisión o a este fondo fiduciario de las Naciones Unidas pertenece México. Y México en su país ha apoyado a los migrantes a través de un programa que se llama Migrantes de Tránsito. Y los objetivos principales de este programa de Migrantes de Tránsito son los siguientes. Aquí lo que estamos viendo es que Japón creó el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad para ayudar a los diferentes problemas, entre uno de ellos la migración, para ayudar a los migrantes. Y México utiliza parte de estos fondos o de este dinero que da Japón para apoyar a los migrantes, haciendo un programa propio que es el Conjunto de Migrantes en Tránsito. Este programa de Conjunto de Migrantes en Tránsito es para apoyar justamente a las personas que solamente están de paso en nuestro país, como los centroamericanos, los sudamericanos o otros países que solamente están en México mientras llegan a Estados Unidos o mientras les dan autorización a México, les dan la autorización de entrar a Estados Unidos a esas personas. ¿Y qué es lo que hace México para ayudar justamente a estos migrantes de tránsito, a aquellas personas que solamente están de paso? Primero, mejora la infraestructura y la dotación de insumos para albergues. El Instituto Nacional de Migración tiene albergues en donde recibe a diferentes tipos de personas. Primero, aquellas personas que están de manera ilegal en nuestro país y que no tienen una causa sólida para estar aquí. Y hay otros albergues en donde se les ayuda a las personas que sí tienen, que están de manera voluntaria en nuestro país, que sí tienen el permiso y que están esperando que sean aceptados en Estados Unidos. Bueno, pues estos albergues son manejados por el Instituto Nacional de Migración a través del Instituto Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad, Fondo Fiduciario. Lo que hace es que México apoya estos albergues para darles alimentos, comidas, sábanas, medicamentos, etc. Y bueno, mejora la infraestructura y la dotación de insumos para albergues y casas de migrantes en las comunidades de mayor flujo migratorio. ¿Cuáles son esos lugares de mayor flujo migratorio? Las comunidades que se encuentran en la frontera sur y en la frontera norte, como Chiapas, como Tijuana, Chiapas, Baja California, Tampico, etc. Lo que busca también es lograr mayor cohesión social en las comunidades de tránsito. Quiere decir que las personas que están aquí de tránsito, que los migrantes que están de tránsito aquí en México se unan y puedan convivir, y aparte también puedan ayudarse los unos a los otros. Entonces trata de buscar una camaradería entre ellos mismos. Y bueno, pues básicamente estamos hablando de esto, ¿no? De la migración. Entonces, y ya para terminar, en México la migración lo vemos muy claro y muy fuerte siempre. El hecho de que nuestro país se enfrenta a diferentes problemas por la migración, como es la falta de oportunidades, etc. Pero también los migrantes en nuestro país se enfrentan grandes problemas, muchos problemas muy fuertes. Lamentablemente en nuestro país sufren de vejaciones, sufren de robos, sufren de violaciones, etc. Como ustedes saben perfectamente, por México pasa un tren que se llama La Bestia, que recorre todo México desde el sur hasta el norte, y que muchos centroamericanos lo utilizan para transportarse. Pero en ese lugar suceden muchas cosas. O sea, las personas, la mayoría de los migrantes que están de tránsito por México, sufren muchos accidentes. ¿Por qué? Porque se llegan a caer de la bestia. Entonces lo que pasa es que muchos de ellos llegan a perder brazos, piernas, extremidades como tales, y se tienen que quedar en México, y entonces en México tienen que buscar una oportunidad de trabajar, o se quedan en México. ¿Por qué no regresan a su país? Porque tienen miedo de su vida. Recuerden que en Centroamérica existe mucha situación de vandalismo, pero también situación de inseguridad en sus países y de pobreza. Entonces si regresan a su país se mueren de hambre, se tienen que quedar en México. Entonces se enfrentan a grandes riesgos, a grandes problemas, o a grandes problemas se pueden enfrentar, como el hecho de perder una extremidad por caerse de la bestia. O también muchos grupos criminales lo que hacen es que
los utilizan como trata de personas, tanto a hombres como a mujeres centroamericanos. ¿Para qué? Para llevárselos a vender droga o para llevárselos a prostituir a los bares, sobre todo a los bares que se encuentran en la frontera sur de México. Y ahí se encargan de prostituir la mayoría de las mujeres que secuestran o abusan sexualmente de ellas o les roban todas sus pertenencias y por eso tienen que ir, bajarse en un determinado lugar e ir a los camiones a pedir dinero o estar en las esquinas aventando pelotas o vendiendo cosas o pidiendo solamente dinero. ¿Por qué? Porque muchos de ellos les roban como tal, ¿no? Entonces lamentablemente México no es el paraíso para ellos, es el infierno que tienen que pasar. El paraíso para ellos es llegar a Estados Unidos. Entonces, como yo les decía, nosotros siempre nos quejamos de que Estados Unidos a los migrantes mexicanos los trata mal, pero en el momento en que nosotros empezamos a ayudar, o más bien, en el momento en que nosotros empezamos a tener este tipo de migrantes, ¿qué es lo que hicimos? Tratarlos de la misma manera. Bueno, pues básicamente esos son los problemas que trae la migración. La migración puede traer inseguridad, pobreza, falta de oportunidades, pero también puede traer muchas ventajas. Puede hacer que la comunidad crezca, que las personas, que tengamos mayor fuerza productiva en el país, que sea más fácil sacar adelante una crisis económica a un país. Entonces los migrantes también pueden hacer grandes contribuciones al país como tal. Nosotros tenemos grandes ejemplos de personas que han venido a México y que han puesto el nombre de México muy en alto y que no son mexicanos como tal, ¿no? Porque México siempre se ha caracterizado por brindar oportunidades a todas las personas que quieran estar en este país. Bueno, ese es el tema de migración. Muchas gracias, nos vemos pronto.